Hemos estado viendo en los últimos vídeos la importancia de la narrativa con respecto a lo que está pasando en Palestina. Y hoy vamos a analizar lo que es dar una lección en cuanto a información desde Canal Red y desde La Sexta. En concreto, vamos a comparar las palabras de Manu Levin con las de Antonio García Ferreras. Para los que todavía no sepáis lo que está pasando en Palestina, os recomiendo un documental que ha sacado Al Jazeera llamado Gaza, que lo tenéis libre y gratuito en YouTube. De hecho, os lo dejaré en los comentarios. Os advierto que el documental es muy duro, pero necesario para entender el genocidio que está cometiendo el Estado sionista de Israel. Una vez entendamos esto, me gustaría que todos nos grabásemos a fuego la siguiente frase que dice aquí Olga Rodríguez. 32.000 muertos, 95.000 heridos, 2 millones de personas desplazadas a la fuerza, 80% de las infraestructuras de Gaza destrozadas o dañadas, 130 periodistas al menos muertos, la mayor cifra de la historia, más de 200 trabajadores de Naciones Unidas muertos, un contexto de hambre y de enfermedad provocado porque Israel no permite la entrada de ayuda humanitaria suficiente. Conozco a médicos que han tenido que amputar piernas a niñas, que son amputaciones que habrían sido evitables si hubiera antibióticos. Pogromos en Cisjordania, persecución de población palestina, anexión ilegal en Cisjordania y ahora lo de Líbano. Srebrenica y otras barbaridades las conocimos a posteriori. Esto lo estamos viendo en tiempo real. Nadie podrá decir en el futuro que no lo sabía. Nadie podrá decir en el futuro que no lo sabía. Todos estamos viendo la matanza que se está cometiendo en Palestina. No solo en Palestina, sino que Israel está llevando a cabo esta masacre al Líbano, a Yemen, a Siria y también a Irán, con la complicidad de la UE y con el respaldo de Estados Unidos. Y para ello hacen falta instituciones y para ello obviamente hace falta gestionar bien la narrativa, intentar influir al máximo posible en la opinión pública. ¿Y eso cómo se hace? Pues diciendo que es un conflicto, como lo llamaba por ejemplo Ana Pastor en sus redes sociales, o hablar de Hamas, seguía hablando de que el problema es Hamas, como utilizaba en su artículo Neutral. O como bien dice Ferreras, escuchad con atención. Un año de propaganda y el balance final de la labor de los medios de comunicación durante estos 12 meses la dio ayer el atormentado portavoz en español del genocidio y amigo de este programa, Ronnie Kaplan, tras ser entrevistado una vez más por Antonio García Ferreras en La Sexta, tu canal de izquierdas. Agradezco la oportunidad de haber tenido una entrevista en Al Rojo Vivo. Agradezco la sensatez de Antonio, el conductor. Agradezco la sensatez de Antonio García Ferreras, firmado Ronnie Kaplan, el portavoz oficial de un ejército que ha asesinado a más de 40.000 personas. Agradece a Ferreras su tratamiento del genocidio. Pues queda todo clarísimo, ¿verdad, Antonio? Y en este año hemos comprobado que el señor Kaplan podría hacer extensible su agradecimiento al conjunto de los grandes medios de comunicación en España y en el extranjero. En fin, qué asco. Este es el mensaje que manda Pablo Iglesias y Manu Levin desde la base a Antonio García Ferreras. Y veíamos en un vídeo anterior cómo también desde La Sexta, también desde Al Rojo Vivo, cómo se trataba de Estado democrático al Estado genocida de Israel. Mayor Kaplan, que jamás llevó a cabo una acción terrorista terrible el 7 de octubre y que es una organización terrorista, no lo pone de nadie en duda, que Hezbollah es una milicia chií pro-iraní que golpea cada vez que puede a Israel, nadie lo pone en duda, pero le pedimos algo más a un Estado como el Estado de Israel, un Estado democrático. Que ya lleva asesinadas más de 40.000 personas, más de la mitad son niños, la mayoría de la población se ha desplazado, donde se han bombardeado escuelas, campos de refugiados, hospitales, se ha asesinado a periodistas, a ayuda humanitaria, en fin. Y si veis el documental veréis hasta qué punto llega este ejército de psicópatas y de sionistas que llegan a marcar con la estrella de David a los palestinos en la piel. Solo para que os hagáis una idea de no solo el asesinato en sí, sino a las torturas a las que someten a los palestinos. Porque para ser cómplice con lo que está pasando allí no hace falta apoyar abiertamente al genocidio como ha hecho por ejemplo Pilar Rahola.
utilizaron armas químicas. ¿Cómo defines ¿Dónde entonces? estaban estos? Vale, ¿Dónde estaban los echeniques? Pilar. Ya está bien, hombre de mentiras. Venga, los echeniques están aquí. Pablo Echenique, muy buenas tardes. Reaccionaria. Mira, ¿están aquí? Ya está. ¿Aquí? ¿Qué tal, Risto? ¿Cómo estás? Bien, bueno, intentando aquí entender un poco todas las posturas, pero claro, ¿tú cómo lo ves? Y ahora que me diga nazi. Hombre, yo lo que creo es que cuando la Corte Internacional de Justicia dice que hay indicios de genocidio, no es cierto. Cuando un Estado con uno de los ejércitos más poderosos del mundo y apoyado por portaaviones estadounidenses asesina al 2% de un pueblo. No es cierto. Al 2%. No es cierto. O sea, dos de cada 100. No es Pilar cierto. Rahola antes decía la mitad. Escuchamos decía antes la mitad. Pilar Rahola antes decía la mitad. Pues, no, la ONU lo dice. Rahola, pues por la favor, mitad. Pilar. Pues la mitad. Pilar. Pues la mitad. Un 1%. Supongamos que fuera la mitad. El asesinato del 1% de una población. La destrucción del 70% de los edificios. El desplazamiento del 80% de la población. La destrucción de la práctica totalidad de los hospitales y las universidades. Cortes de agua, cortes de luz, cortes de la calefacción, cortes del suministro alimentario. Y ya digo, no lo digo yo, lo dice la Corte Internacional de Justicia. Por cierto, ojo a la última noticia, a Pilar Rahola la acaban de llenar con pintura roja por defender las posturas genocidas de Israel. Por llegar a decir, los palestinos saben que cada día han muerto 581 personas, de las cuales 700 son niños. Perdonen el chiste. Los palestinos cada día saben que hoy han muerto 581 personas, de los cuales 700 son niños. Más o menos. Perdonen el chiste. Haciendo chistes de los palestinos muertos en su defensa por el genocidio que está cometiendo Israel, unos activistas pro derechos humanos y pro derechos del pueblo palestino ha decidido hacer este acto. Pero no solo hace falta abrirle la ventana mediática a gente como Pilar Rahola o a Kaplan, como hacen Risto Mejide o Antonio García Ferreras, sino que presentadores de televisión española que financiamos nosotros culpabilice a los palestinos del genocidio que se está cometiendo en contra de los palestinos, como ha hecho Xavier Forte, eso no tiene nombre. Nos acompaña Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes. Buenas noches, bienvenido. Un año de los atentados de Hamás. ¿Los palestinos son conscientes del daño que les han causado esos atentados por la respuesta israelí? ¿O está en una situación tan desesperada que no hay posibilidad de crítica, autocrítica por esto? Xavier, deberías aprender de tu compañera Silvia Ichaurrondo, porque ella sí que habla abiertamente de genocidio, de Estado genocida. Tú no puedes decir la palabra genocidio que un periodista no debe decir la palabra genocidio hasta que no venga, no sé, alguien a confesarlo. ¿Por qué lo haces? Porque yo creo que hay que ser honesto. Yo creo que hay que ser honesto y hay que contarle a la gente lo que está pasando. Entonces, también con el paso del tiempo, Juanlu, uno piensa que cuando pasen unos años, sabiendo cuál es el lado correcto de la historia, no hay que tener miedo a decir en qué lado de la historia está uno. Es decir, Porque hace honor a la profesión, hace honor al periodismo. Y es una vergüenza que desde los medios públicos que financiamos entre todas y todos, se diga que la culpa de lo que le está pasando a los palestinos es de los palestinos. Como si esto no hubiese empezado hace décadas, Xavier. Que se supone que el que está ahí preparado eres tú, no yo. Se supone que el que ha estudiado eres tú. Se supone que el que tiene que tratar la información antes de darla eres tú. Y si no sabes la historia de Israel y Palestina, no estás preparado para dar el informativo. Y si culpas a los palestinos de las bombas que le está tirando Israel, es que o eres un ignorante o eres cómplice dando la información que das de lo que le está haciendo Israel al pueblo palestino. Risto Mejide dando voz a Pilar Rahola, Antonio Ferreras dando voz al portavoz del ejército que está cometiendo todas estas barbaridades, desde la televisión pública echando la culpa a los palestinos. Es normal que la opinión pública esté tan contaminada con este tipo de informadores.
Por eso es necesario fortalecer proyectos como Canal Red. Por eso es necesario generar fuerza mediática independiente y propia para la clase trabajadora. Así que os animo a que me apoyéis en el canal y podéis hacerlo de distintas formas. Dando like, compartiendo, dejándome vuestro comentario porque siempre le echo un ojo. Y si queréis ir un paso más allá, podéis hacer donaciones también en los comentarios o en Patreon a través del enlace que os dejo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Pon, Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer? Si eres tan amable.